Un saludo amigos. Este es el último vídeo que voy a dedicar a la filosofía kantiana y para ello seguiré este esquema, este plan. Una presentación de lo que Kant entiende por razón práctica, una expresión que ya viene de muy antiguo, entre los medievales se encuentra con bastante facilidad. A continuación, segundo punto, las clases de imperativo que él distingue, ya se sabe, son el imperativo hipotético y el categórico. Para en el punto 3 dedicarme más al imperativo categórico, a explicar en qué consiste. De aquí se seguirá, de la explicación del imperativo categórico y su distinción del hipotético, se seguirá el punto 4, que es la distinción que hace Kant entre las clases de moral que hay, moral autónoma y moral heterónoma. Explica él a continuación en qué consiste la moral autónoma y los postulados que hay que aceptar en ella, que son la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Y por último concluiré con la prioridad de la razón práctica, algo que sobre la teórica, claro está, algo que se desprenderá de lo dicho. Que la metafísica no sea posible como conocimiento no quiere decir que no sea posible en absoluto. Tal vez haya algún camino que no sea el científico. Si así fuera, la crítica de la razón pura habría hecho un gran servicio a la metafísica al demostrar que la razón teórica pura es incapaz de destruir las conclusiones que se logren por otras vías. ¿Cuáles son esas vías? La actividad cognoscitiva es una de las actividades humanas, pero hay otras. Está también la actividad moral, la conciencia moral, con un cierto número de principios según los cuales los hombres rigen sus vidas. Es un hecho tan real como el del conocimiento. Los principios de la moral son tan evidentes y claros como los de la razón. En ellos está la base que puede conducir al hombre a captar los objetos metafísicos. Constituyen la razón práctica. Son principios racionales y evidentes, pero aplicados a la acción, no a la teoría. También afectan al científico, pues su ciencia podrá tal vez ser amoral, pero él no. Analizando estos principios, Kant llega a decir que los calificativos morales, bueno, justo, injusto, etc., no pertenecen a las cosas, sino solo al hombre. Ello es así porque el hombre actúa y en su acción se puede distinguir lo que hace de hecho y lo que quiere hacer. Los calificativos morales no pertenecen a lo que hace, sino a lo que quiere hacer, porque muchas veces hace lo que no quiere o no hace lo que quiere. Es la voluntad del hombre la que es buena o mala. Nada hay bueno en el mundo salvo una buena voluntad, dice Kant. ¿Qué cosa es una voluntad buena? Todo acto, a la hora de empezarlo, aparece la conciencia en forma de mandato. Hay que hacer esto se debe hacer, aquello no debe hacerse, etc. Los mandatos, dice Kant, son de dos clases. 1. Imperativos hipotéticos. Son aquellos cuya validez depende de alguna condición. No son incondicionados. 2. Imperativos categóricos. Son los que no están puestos bajo ninguna condición. Son absolutos, sin limitaciones ni circunstancias. ¿A cuál de ellos corresponde la moralidad? Desde luego no basta con que una conducta esté ajustada a la ley para que sea moral. Para que lo sea, algo debe ocurrir en la voluntad del que actúa. Una persona que ajuste su acción a la ley por temor al castigo no es por ello moral. Un acto lo es cuando la persona que lo ejecuta lo hace solo porque es moral. Son distintas la conducta moral y la legal. Los actos legales, aquellos en que no hay pureza moral, están ajustados a imperativos hipotéticos. Solo cuando la razón se rige por imperativos categóricos, la voluntad es moral. Una acción designa una voluntad moral cuando es hecha no por ella misma, sino por respeto a lo que debe ser hecho, por respeto al deber, lo cual es actuar según un imperativo categórico y no hipotético. El imperativo categórico dice: obra de manera que puedas querer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley universal. De todo lo anterior resulta una distinción entre moral heterónoma, que es aquella en que la voluntad recibe pasivamente la ley de algo o alguien que no es ella misma, como sucede con las éticas que presentan un tipo de acción obligada por recompensas, premios o castigos, y moral autónoma, que es la que existe cuando la voluntad se da su propia norma, la cual no consistirá en hacer esto o aquello,
sino en hacer lo que se haya de hacer por respeto a la ley moral. La autonomía de la voluntad nos hace trascender el mundo de los fenómenos porque será libre si es autónoma, es decir, no sujeta a la necesidad natural. Si estuviera sometida a la ley de causas y efectos no podría ser buena ni mala. La libertad de la voluntad. Si la voluntad estuviera sujeta al determinismo natural, no podríamos acusar al malhechor de hacer el mal ni alabar al justo por hacer el bien. Sin embargo, acusamos unas veces a uno y alabamos otras a otro. Esto implica que la voluntad es libre. Lo mismo que la ciencia es un hecho y de él pudieron extraer las condiciones de la posibilidad del conocimiento científico, las páginas de la crítica a la razón pura, así también deben poder extraerse del hecho de la conciencia moral sus posibilidades de existencia. La primera condición es postular la libertad de la voluntad. ¿Existe algo que escapa a la concatenación de causas y efectos de que habla la crítica de la razón pura? Ciertamente no en este mundo fenoménico, pero sí en el mundo con que nos pone en contacto la conciencia moral, un mundo que escapa al espacio, al tiempo, a las categorías, etc. Un mundo inteligible y no sensible. La voluntad, pues, no es sensible, pero el yo debe ser libre. Es una cosa en sí que no pertenece a la ciencia. Este es el primer postulado de la conciencia moral. La inmortalidad del alma es el segundo postulado. El mundo inteligible en que nos ha hecho entrar la voluntad escapa al tiempo, al espacio, a las causas naturales, etc. Si nuestro yo, en cuanto conciencia moral, no pertenece al tiempo, carece de sentido hablar para él de una vida más o menos larga. En consecuencia, es inmortal. La voluntad libre no muere. Si el hombre pudiera, por pedagogía, por actuación política o de cualquier otra manera purificar su voluntad, haciéndola depender solo de la ley moral, si fuese capaz de dominar completamente la red de causas y efectos que constriñen su voluntad, si pudiera dominar la experiencia y sus leyes, habría trascendido entonces el mundo de los fenómenos, de la sensación, es decir, habría conseguido un ideal, perteneciente por fuerza a un mundo no fenoménico. De eso estamos seguros y de eso hablamos cuando afirmamos que el alma es inmortal. La existencia de Dios es el tercer postulado de la razón práctica y la seguridad de que no hay un abismo entre la realidad, lo que yo soy, y lo ideal, lo que yo quisiera ser, entre lo que mi voluntad moral quiere que yo sea y lo que el mundo fenoménico me obliga a ser. Una característica evidente de nuestra vida moral es el desgarro producido por la barrera que media entre lo ideal y lo real. Al no ser ciegos para los valores morales, al desear la justicia, la bondad, la paz, etc., pero comprobar que en la vida real se da lo contrario de ellos, sentimos la necesidad de postular una identificación entre lo que es y lo que debe ser, identificación imposible en nuestra vida fenoménica. Esa unidad del ser y el deber ser, o de la existencia y la perfección, es Dios. En Él se unen la más plena realidad y la más plena idealidad. En Él no hay diferencia entre lo que se considera bueno pero no existente y lo que se considera existente pero no bueno. Estas son las vías por las que Kant llega a los objetos metafísicos declarados imposibles de ser conocidos por la crítica de la razón pura, y de lo cual se sigue que la razón práctica es prioritaria, es superior a la razón pura. La razón práctica o conciencia moral logra lo que no fue capaz de alcanzar la razón pura, las verdades de la metafísica. Por eso es más importante que aquella. Pero es que además la razón teórica le está subordinada, pues las ideas de la razón pura eran la garantía del conocimiento científico y son las mismas a las que la razón práctica ha logrado acceso. El conocimiento será algo así puesto al servicio de la ley moral. El conocimiento científico tiene como finalidad contribuir a que el hombre fenoménico se identifique lo más posible con el hombre ideal que la voluntad libre revela. Pero es que además la historia humana camina hacia ello. Ahora podemos afirmar que una época histórica es mejor que otra, pues tenemos un punto de referencia desde el cual juzgar. Así es como la historia empieza a cobrar sentido en filosofía, piensa Kant.
Y con esto, con estas últimas palabras a propósito de la ética kantiana, se acaban los vídeos dedicados a este autor. El próximo vídeo ya abre la filosofía contemporánea, una nueva etapa que es la nuestra. Hasta entonces, amigos.